Muchísimas gracias. Su señoría, en el debate que se dio inicio en el día de ayer, el Ministerio Público entiende que se da por probado que aproximadamente a las 01 horas del día 19 de julio del año 2024, una persona de sexo masculino de ocupación remisero por circunstancias laborales se dirigió a las intersecciones de las calles 12 bis entre 9 y 11, localidad de Ensenada, en la ciudad de La Plata, a bordo de un vehículo marca Volkswagen, modelo Volt Tren color negro. En dichas intersecciones es que un masculino a bordo del automóvil, pero para seguidamente indicarle que debían pasar a buscar las intersecciones de las calles 12 bis y 9, también la localidad de Ensenada, otro masculino. Una vez que ambos se encontraban dentro del vehículo, el remisero continuó el viaje para que minutos después uno de los sujetos, ambos se encontraban en el asiento trasero, lo tome por el cuello para comenzar a amenazar al mismo para que le entregue su pertenencia, mientras que el segundo masculino, con un cuchillo de cocina entre sus manos, también le prefería amenazas al fin de sustraer sus pertenencias. Una vez que lograron su cometido, apodándose legítimamente una billetera de cuero color negra, una leyenda GNC Plus, una declaración del día, una mochila negra Marabús, en la cual contenía una campera inflable color negra, un pantalón que tipo de mostrarse, una billetera de tipo Boca Juniors, la cual asimismo contenía el documento de identidad y registro de conducir del remisero y una tarjeta de Mercado Pago de la hija del remisero. Lo mismo ascendieron del vehículo para emprender la fuga a pie. De dicha materialidad ilícita entendemos que corresponde a la calificación legal de robo agravado por el uso de armas en el artículo 166, y el segundo párrafo primero del Código Penal. Y respecto a la participación de la autoridad, entendemos que está en cabeza del señor Escobar Gamarra Alexis Pedro Ramón. Ahora bien, ¿cómo llegamos a dicha conclusión, su señoría? Por los siguientes elementos. En primer lugar, declaró en este debate oral el señor Marcos David Ojeda, quien era el remisero y víctima de autos, quien refirió la secuencia de cómo habían acontecido los hechos, es decir, que se encontraba trabajando en una remisería, que recibe un llamado telefónico para realizar un viaje, se dirige hasta el lugar y una vez que llega al lugar abordan dos personas y vehículos. En esas circunstancias, uno de los mismos ingresa por la puerta que se encuentra del sector izquierdo trasero del vehículo, y el otro sujeto ingresa por la puerta derecha trasera del mismo vehículo mencionado. Este último sujeto, por descripciones y por referencias que hace la víctima, ingresa, previo a ingresar, pasa por el sector delantero del vehículo, razón por la cual lo puede visualizar con exactitud. Es el mismo sujeto que ya dentro del vehículo, y una vez que se encontraba detrás, es decir, que abordó primero, lo agarra por la espalda. Este sujeto, es decir, el que ingresó por el sector del acompañante, el sector derecho, por detrás del acompañante, que pasó por delante del vehículo, a quien identificó, porque lo puede visualizar, con posterioridad en esta audiencia de debate lo identifica claramente, es el que agarra el elemento de tipo cuchillo y le ocasiona lesiones leves. Digo leves porque no fueron calificadas, pero él describió que lo pinchó y que lastimó un dedo, sustrayéndole las pertenencias referidas. Se da la fuga del lugar y este último sujeto, es decir, el que portaba el cuchillo, el que agarra la llave del vehículo y también se la lleva, como para que no se pueda dar la fuga del lugar o no se pueda retirar del lugar la víctima de actos. Que la víctima hace referencia a que cuando llega a la remisería, hablando con el resto de los compañeros, empiezan a buscar por las redes sociales las características de la persona hasta que dan en esas redes con la persona que termina siendo el imputado de auto, Pedro Ramón. Pero además, esto es un otro que lo voy a mencionar ahora, la propia víctima en esta sala de debate identificó al imputado como el autor del hecho, como la persona que ingresó por delante del vehículo, que le sustrajo la llave entre otros elementos y que además fue el que tenía el elemento punzocortante similar al cuchillo. Razón por la cual, respecto a la autoridad, no hay ningún tipo de duda que el aquí imputado participó del ilícito que se trajo a juicio. En segundo lugar, y continuando con la declaración de la víctima, reconoció 3 elementos secuestrados en allanamiento en el domicilio del imputado, a saber, una billetera con la característica de GNC Plus, una campera color negra y una billetera con el logo de Boca. De estas 3 fotografías,
que se les fueron exhibidas, que están incorporadas por su lectura, su señoría, se les exhibió, las reconoció y las describió previo a ser exhibidas las fotografías como las propias. Y cuando las vio explicó por qué en las pertenencias suyas. Con clara descripción respecto a la campera, hizo referencia a que el sector derecho tenía una quemadura y por eso la señaló. Respecto a la billetera de Boca Juniors, hizo referencia al logo metálico en un costado de la billetera y lo señaló. Y respecto de la billetera, la segunda billetera, hizo referencia a que tenía una calcomanía del lugar donde cargan con habitualidad los remiseros de la zona, el GS. Razón por la cual es otro elemento más que tiene que ver con la participación de la que imputado, es decir, que en el domicilio de allanamiento donde el imputado se domiciliaba, tenemos los elementos, parte de los elementos secuestrados, porque no todos. Es decir, que sigue teniendo coherencia los relatos, en este caso de la víctima, con el resto de actuaciones que se fueron realizando. Asimismo, se trajo aquí al personal policial que participó de dicho allanamiento, quien hizo una referencia del domicilio, la característica del mismo y la descripción de los elementos secuestrados. También en esa descripción el personal policial describió el lugar donde se encontraron los mismos. A todo esto se hizo presente en el día de ayer, a última hora del debate, del testigo del procedimiento de referencia, quien recordó con exactitud el señor Borghi Conrado, que habían encontrado algunas cosas que no podía pensar qué, pero que sí se habían encontrado algunas pertenencias que se estaban buscando, y que a él lo interceptó el personal policial y lo trasladó hasta el lugar de la diligencia, que ingresó una vez que se había hecho una reducción de las casas de las personas que estaban dentro de la casa para evitar cualquier tipo de cuestión violenta. La razón por la cual es decir que todo el procedimiento policial que se realizó en ese domicilio tiene un sustento lógico que además fue avalado por un testigo civil conforme lo establece el ordenamiento nuestro, y se encuentran los elementos o parte de los elementos que fueron sustraídos a la víctima de autos y que encima los reconoce en este supuesto. Ahora bien, todos estos elementos se tienen que contrarrestar con los elementos de descargo que trae la defensa. Es acá donde se logra sostener o abonar con mayor fuerza la teoría acusatoria. ¿Por qué? En primer lugar, el imputado se ubica en el lugar de los hechos, pero no explica o no hay forma de explicar cómo logran introducirse los objetos sustraídos a la víctima en su domicilio. Después trajo dos testigos, las familiares del mismo, la señora Roxana Echeverría y Natalie Antonella, que intentan mencionar o hacer referencia a que el imputado de autos, si bien salió de su domicilio, o sea, habrían llamado a la remisería sin poder precisar qué habría pasado, pero que algo habría pasado, y que había regresado de forma nerviosa a la casa de Roxana. Razón por la cual todas este tipo de situaciones, con poca claridad, no logran destruir o desvirtuar la tesis acusatoria. La tesis acusatoria no tiene ningún bache en ninguno de los momentos de los puntos del extremo partido que logramos, a criterio de la acusación pública, acreditar y por eso sostener la acusación. Por todo ello, voy a solicitar, señoría, que se dicte un veredicto de culpabilidad respecto de Escobar Gamarra Alexis Pedro Ramón a la pena de 8 años y 6 meses, entendiendo como circunstancias atenuantes la carencia de antecedentes y como circunstancias agravantes la pluralidad de sujetos, la nocturnidad y la vía pública del hecho. Y hago brevemente el motivo de por qué me detuvo la pena en esta escala, y es el siguiente, y sin eximentes. El tipo penal de robo agravado por empleo de arma tiene un mínimo de 5, un máximo de 15. Habitualmente la Fiscalía tiende a entrar por la escala del tercio medio.
y los atenuantes y agravantes son los que nos permiten mesurar hacia abajo o hacia arriba dicha circunstancia. Entendemos que por eso pedimos esta pena, entendiendo que es un reproche justo y ajustado al hecho respecto del hecho que damos por acreditado. Nada más, señorita. Es el arraigo. O sea, el defendido tiene arraigo probado en la causa. ¿Qué significa que tiene arraigo probado? Que tiene 5 hijos, hijas, que siempre cuidó de ellos. Hay constancias de que trabaja en empresas vinculadas a YPF. Sabemos que las empresas tercerizadas de YPF van haciendo diferentes trabajos y van terminando esas obras, y a través de la finalización de obras se les paga un cierre de la etapa de obra y luego se los recontratan, y eso consta en las constancias que se incorporaron durante el debate. Ese arraigo precisamente es el que lo llevó a ir al cajero esa noche. Está probado que se llamó la remisería, está probado que esa remisería participaba, digamos, activamente del barrio. ¿Qué significa que participa activamente del barrio? Era solicitada comúnmente por el barrio. Por eso cuando la víctima concurre a la remisería, empiezan la búsqueda dentro de los que estaban. Y acá hay una serie de contradicciones en las que cae la víctima, entiende esta parte porque es la situación que le toca, con lo grave que es el hecho que sufrió, y lo que puede repercutir en su psiquis. Y quisiera marcarlas porque además están plasmadas en el video. Lo que me sorprende es que la Fiscalía también caiga en ese tipo de contradicciones que están dentro del video, que es algo inobjetable en esto. Así que, por favor. Sí. ¿Es al principio del edificio? No, ese no. El de al lado. Ese. Ahí se ve que está llegando el remis, que es este auto negro. Se ve que están los dos chicos en la calle. Uno es Cirone, el otro es mi defendido. El primero que sube en la puerta derecha es Cirone, como dijo mi defendido. Y mi defendido va a abrir la puerta izquierda, que sería la del conductor, o sea, la de atrás del conductor. Acá se ve que la abre, la puerta, y le dice no, y se tiene que ir por atrás y abrir la misma puerta. Entran los dos por la misma puerta. O sea que Cirone entró y se corrió a la puerta del conductor y era quien estaba atrás del conductor. Esa es la primera cuestión. Gracias. La primera cuestión, que es una contradicción, que dice que entra uno de un lado, otro del otro, y que pasa por adelante y que por eso puede verlo. Mi defendido no pasó por adelante, en el video se ve que pasa por atrás del auto. Así que no es por eso que puede verlo. La segunda cuestión, en su alegato, la Fiscalía leyó todo lo que es la materialidad ilícita que estuvo, digamos, en trámite durante el presente proceso, durante la presente investigación. Y en la materialidad, explícitamente se habla de amenazó, porque eso fue lo que la víctima dijo desde el principio. Cuando fue a declarar dijo, me amenazaron. Ahora viene acá y nos habla de unas lesiones. Yo también creo que eso hace al daño en la psique que sufrió la víctima y que por eso viene y dice, no, me cortaron con el cuchillo, pero no hay constancia. De hecho, habló del SLB y dijo, no, porque no está acreditada, porque no hay constancia. Imagínense que le tomen declaración testimonial de la comisaría, lo vean cortado y no le manden un reconocimiento médico. Es impensado. Además estaría incurriendo en un delito de incumplimiento de deberes el propio funcionario policial que le tome esa declaración, lo vea lastimado, le diga que está lastimado y no le haga el correspondiente reconocimiento médico legal para abonar, digamos, la denuncia que está realizando esta persona. Después, en una segunda instancia, digo, ahí ya hay contradicciones claras por parte de la acusación fiscal, por parte de los dichos de la víctima del debate y lo que se ve en el video. ¿Podría darle? Gracias. Ahora, esto de acá abajo, 1.4605, es el momento en el que gira el auto
y esto corre, digamos, parece que muy rápido, en realidad el tiempo es que tiene milisegundos, pero está corriendo a tiempo normal. Al segundo 28 ya se ve a la persona que viene caminando por ahí, y en el segundo 37 empieza a correr. Eso es tal cual lo comentó, lo relató mi defendido en su declaración. Eso, bueno, buscamos que declare el 3 de diciembre, a partir de que soy defensor en el mes de octubre del año pasado. Ya estaba, digamos, hasta ofrecida la prueba por parte de la defensa que me antecedió. Una cuestión particular y una situación que suele suceder es que se les indica no declarar por el cúmulo de trabajo que hay, por la cantidad de personas privadas de la libertad que hay en la provincia de Buenos Aires y la crisis institucional que vive el sistema, que nos afecta a todas las partes, digamos, tanto fiscalía como defensa y como judicatura, como tribunal. Entonces, una vez que él declara esto que estamos viendo, cuando se sentó acá, que se sentó aquí antes que nadie, declaró esto mismo, que él se sube, la situación por la que se sube, la situación que pasaba su hija, el nerviosismo que eso entraña, porque la situación de fiebre y broncoespasmo de una nenita puede llevar a mucho más que una simple controversia, una simple situación grave de salud por su temprana edad. Y efectivamente, mi defendido, consta esto también en el informe de trabajo del mismo, había terminado recién uno de los trabajos, por lo tanto se le había pagado el desembolso que hace la empresa. Ahora, esto del arraigo no solo tiene que ver con que tiene hijos y con que tiene trabajo, también tiene que ver con una cuestión de comunidad. ¿Cuál es la cuestión de comunidad que es clarísima en este caso? La cuestión de comunidad es que siempre se solía llamar a las mismas remiserías y se utilizaba la que venía antes en el tiempo. Por lo tanto, se conocían las personas que vivían en este barrio. Son barrios, como se ve, bajos, se podría decir humildes. Describió Caponera cómo era, que era una casilla y atrás estaba haciendo una edificación de material. Y no son muchos los que están en la comunidad, distinto es a la ciudad, que por ahí tenemos varios pisos y podemos tener, pero la comunidad, y más en remiserías de barrio, se conoce. Esto, probado está en la presente que pudo ver a una de las personas, obviamente que si alguien va a robar, no se va a dar, o no, en principio no va a ir con la cara descubierta mostrándose. El otro pibe, por lo que mencionaron, había entrado encapuchado y no pudo llegar a visualizarlo, por más que se pasó de asiento, como vimos en el video, y como terminó siendo la mecánica de los hechos. Entonces, esta situación de comunidad hace que uno llames a la remisería a la puerta de tu casa, te suba y le robes a la vuelta. Además de que los únicos antecedentes que existen de mi defendido son de laburo. Todos los antecedentes son de laburo y de familia. Vos tenés los antecedentes laborales que están ahí clamados y los antecedentes de familia. No hay antecedentes de ningún tipo de delito en toda su historia de vida. Entonces, ahí hay un punto que sin dudas debe ser tomado como un atenuante, iremos más adelante con esta situación, pero que además hace a su relato, hace a un contexto que tiene que ser valorado también en el presente debate. Y esta situación de arraigo te hace lo inverosímil que es, para determinarlo, el hecho de pensar que alguien llama un remis a la puerta de su casa, se sube y a la vuelta lo roba. Y ahí quiero ir, por ahí si avanzamos con el tiempo. 1.28 habíamos dicho, apareció el otro. 1.47 aparece el segundo chico que entra corriendo y que se lo ve. Perdón, que no tiene apuntador. Si no, vamos para atrás si no se llegó a ver bien. Esto, la señora de Chavarría describió de que entró muy nervioso, o se acercó muy nervioso corriendo a Alexis, que ella, ante la situación del nerviosismo, no supo cómo reaccionar y le dijo que sí. Y
posteriormente llega otro chico. Es lo que estamos viendo en el video. Y ahora voy a ir a la declaración de la víctima. Porque cuando declara la víctima, además de la contradicción que marqué de que pasó por delante del vehículo y vimos que no pasó por delante del vehículo, además de la contradicción de los puntazos y demás, que no están certificados cuando debieron estarlo, él habla de que se bajaron en distinto tiempo. Y que la última persona que se baja, que es la que tenía el cuchillo, y él dijo que era la que tenía el cuchillo, le pidió las llaves. La última persona que se baja, y que es la que tenía el cuchillo, es Sirone. Y no es otro que Sirone. Y acá me quiero ver a cómo funciona el sistema, porque no es que esto se dice ahora en el debate. En octubre del año pasado, en noviembre, presentamos una declaración en 317, ya que no se le permitió declarar con un criterio comprensible por parte del tribunal respecto de la declaración en 317, una vez que ya está en etapa de juicio de investigación, que tiene que ver con que no es que se ocultó, se dijo es Sirone. Se buscó que se inicie la investigación, que se investigue todo, porque la búsqueda de esta defensa, la teoría del caso de esta defensa, es que se llegue a la verdad de lo sucedido. Porque tenemos claro de cuál es la verdad de lo que pasó. ¿Y qué se hizo? En una primera instancia, tanto tribunal como fiscalía no nos dejaron, digamos, no impulsaron este alcance 01. Que dicho sea de paso, tendría que haberlo iniciado la propia Fiscalía de Instrucción. Los problemas de las fiscalías de instrucción, en general, son graves por los mismos problemas que marcó el fallo de Berlinski. El cúmulo de personas privadas de la libertad, la cantidad, la sobreexposición. La Plata es el quinto departamento judicial que más creció en denuncias y apertura de investigaciones en los últimos años. Entonces, se hace realmente complejo para las instrucciones poder abordar la cantidad de situaciones y terminan abordando lo que les trae las policías con personas privadas de la libertad. Y en este caso, que es un hecho de 5 a 15 años, que es un hecho grave, que se está diciendo quién es, que incluso dijeron no tenemos el documento, yo me encargué de buscar por todo lado, encontré el número de documento, encontré el nombre y apellido exacto de la persona y demás, terminaron haciéndome hacer denuncia particular en representación de mi defendido para que esta denuncia entre en Fiscalía General, vaya a una fiscalía y diga esto ocurrió en otro turno. Se lo remita a la Fiscalía de Instrucción número 8, que es la que intervino en este turno, y diga, esto no es una investigación, desestime la denuncia y alabar el alcance, porque dice, esto tiene que ir a un alcance 01. ¿Y qué hicieron en ese alcance 01, en el cual propusimos un montón de testigos? Básicamente, la señora, Natalí y las personas que declararon acá, mandaron a la policía para que averiguara si Sirone era la segunda persona que estaba en este video. ¿Y qué hizo la policía? Lo llamó a la víctima, para mí es una situación de revictimización, porque llamar al pedo a una víctima de un hecho así es exponerla a una situación que no tiene mucho sentido. Y le pregunto, che, ¿conoces a José Sirone? Y esto consta en la investigación alcance 01 de la presente, que está agregada, incorporada por él. ¿Y qué le va a decir la víctima? Si no lo conoce. No conoce a José Sirone. No le hicieron un álbum, no le mostraron ninguna foto, no llamaron al reconocimiento en rueda de persona, digamos. No hicieron nada. Devuelve esa actuación y el fiscal dice, bueno, con esto me alcanza para cerrar la investigación, desestímese la investigación, archívese, la archivó. Realmente ofuscado por la situación, porque la situación da para ofuscarse, digo, le estamos dando todo para que investiguen, por favor háganlo. Presentamos una reposición, una revisión y el fiscal diciendo, bueno, más allá de que no son parte, o yo entiendo que no son parte, yo creo que sí, creo que mi defendido es víctima de este suceso, es una víctima secundaria, digamos, anexa, pero no deja de ser víctima de que se le sube un conocido del barrio, de la olla popular y demás, y termina robándolo en el remisero en la vuelta de su casa con la situación traumática que también tiene que vivir. Obviamente la víctima principal y el afectado es la víctima de la presente. Pero bueno, ¿entendés? Igual voy a remitir a la Fiscalía General. La Fiscalía General ni siquiera lo trata. Digo, ni siquiera hay un control. Pero no es que no hay un control en esta investigación, en ninguna. No hay mecanismos de control de la Fiscalía. La Fiscalía de Instrucción no son controladas por nadie. Entonces, después nos encontramos en debate con esta situación que es, por lo menos, muy difícil. Porque uno escucha a la víctima y obviamente empatiza con la situación que vivió. Y dice, ¿por qué no está la persona responsable acá sentada?
Porque eso es lo que nosotros quisiéramos. Esta es la persona responsable y bajo ningún punto de vista puedo pensar que una persona que tiene 30 años, 5 hijos, 2 años de relación, que está terminando su casa, va a robar o revisar la vuelta de su casa. Con plata en el banco, con trabajo certificado, registrado, cosa difícil en esta época. Entonces, realmente es inverosímil esta situación. Y ahora me voy a la segunda cuestión. La segunda cuestión es el allanamiento y el hallazgo de las pertenencias. En un principio se habló de que se encontraron las pertenencias en el lugar en la casa de mi defendido y demás. Después, voy a graficarlo acá para no pedir la hoja, el oficial Caponera, que fue el encargado de ese registro, más o menos, me corregirá la fiscalía o dibujó algo así, si no me equivoco. Un pasillo por ahí era más finito, un frente, una casa que dijo que era una casilla y una casa en construcción. Dijo que acá había un montículo mojado porque dijo que había lodo, había barro, que era día de lluvia, en el cual encontraron todas las cosas. Todas las cosas son 2 billeteras y una campera. Esto no es así porque encontraron 2 billeteras en ese montículo que, entiendo, las arrojó la persona que huyó por ese pasillo, que fue el señor Cirone. Nosotros en todo momento lo que estamos buscando es la verdad de lo sucedido, que es a lo que tiene el proceso penal, que es a lo, digamos, a lo que vamos, a lo que venimos acá. Y a veces el sistema se pone su propia trampa. Y la campera, como dijo mi defendido, es de él. Se la regaló su cuñado, se la dio su cuñado. Y bueno, y tenemos ahí, que tenemos el protesto manifestado y demás, una segunda parte de la campera. En esto, esta defensa ya manifestó el estado de indefensión en el que se encontraba mi defendido, luego de que no declaró todo lo sucedido. Y no entendemos por qué no lo hizo, o sí entendemos que las defensorías oficiales también están cargadas de trabajo y que se hace difícil el abordaje de todas las situaciones en particular cuando vos tenés 20, 30 personas detenidas por fin de semana. Entonces, esta segunda situación se explica porque efectivamente, así lo marcó y queda acompañado, entiendo, a partir de la declaración testimonial de Caponera, el croquis que dibujó, los efectos se encontraban en un montículo que estaba tirado en el pasillo y el allanamiento fue a pocos días, con días de lluvia, diciendo que estaba en el patio con varias cosas más que estaban tiradas, juguetes y demás. Todas estas circunstancias me llevan a afirmar la absoluta agilidad de mi defendido en este juicio, en estos hechos. Ahora, por ahí voy a ir y venir, pero me parece importante también resaltar que cuando se pide pena, yo entiendo el criterio que puede llegar a tener el Ministerio Público Fiscal, que es el criterio que tiene la mayoría de los fiscales, de ingresar por el medio, ¿no? 5 a 15, ingreso por 10, y voy valorando y tasando. Esto no tiene ninguna correspondencia doctrinaria, digamos, el principio es el del 1 y el 3 del Código Procesal Penal, el de 18 de la Constitución, es tender a favorecer a la persona para la prognosis condenatoria, para buscar los principios de la 12256 en el artículo 5 de la resocialización. Entonces, esos principios hacen que el ingreso siempre sea de abajo para arriba. La construcción sea de abajo para arriba, una persona que carece de antecedentes. Entonces, nuestra teoría de caso es clara, es concreta, es concisa, hay incongruencias graves en la acusación que hacen a la propia declaración de la víctima, que entendemos que no son algo malicioso o de búsqueda. Si entendemos que vos ves a una sola de las 2 personas, la encuentras por las redes y decís, ese me robó. Y hasta lo puedo comprender, pero los hechos y todo lo que se sustanció acá marca lo contrario. Marca lo contrario y quiero que no se pase por alto cuestiones como que diga que lo cortaron y que después cuando denunció esos cortes no estaban, no existieron y que tampoco lo denunció en ese momento, habló de amenaza. No quiero que pase por alto que dice que lo vio porque pasó por adelante del auto y pasó por atrás del auto. O que digan que subieron de la misma puerta, de distintas puertas y que por eso no había el otro cuando el otro se subió y se cruzó de asiento. Porque son cuestiones esenciales a lo que sucedió y afortunadamente debido a la cantidad de cámaras que hay en las ciudades actualmente, podemos tener acceso a cuestiones que si no fuese por eso, no tendríamos.
Y acá, en todo esto, lo que se tiene que valorar siempre es que no se construyó en esto una certeza positiva para la condena de mi defendido con las contradicciones que estoy marcando. Que se tiene que tener en cuenta los fallos como Carrera, fallos como González Nieva, de la Corte Suprema, y los padecimientos que implica condenar a una persona que es inocente. Así que esta defensa va a solicitar la absolución total de mi defendido por los hechos que se lo acusan, como anexo a eso, que se investigue seriamente lo que pasó y considerando las declaraciones que se dieron en este debate, remitiendo a la investigación a la clase 01 de la presente, todo lo que se sustanció, y en una hipótesis, prognosis, combinatoria por parte de ustedes, señor juez, que se valore las cuestiones que tienen que ver con los indicios de correo favor rey y la carencia absoluta de antecedentes de mi defendido, así como situaciones personales que también debieran ser valoradas, como que tiene 5 hijos, como que es quien se encargaba económicamente de su familia, como que siempre estuvo con la misma pareja, con el criterio y el concepto de familia, que estaban construyendo su vivienda, que está certificada esa vivienda con el certificado de Registro Nacional de Barrios Populares que se acompañó y que está incorporado por lectura, y en su caso sea el mínimo de 5 años. Así que eso por la El precedente resuelvo dictar veredicto condenatorio respecto de Alexis Pedro Ramón Escobar Gamarra, cuyas circunstancias personales han sido acreditadas, por el hecho ilícito acaecido el día 19 de julio del año 2024 en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, en perjuicio de la propiedad de Marcos David Ojeda, acreditado al dar tratamiento a la cuestión primera. Paso a leer la sentencia, ¿sí? Por ello, de conformidad con los artículos 5, 12, 29, 103, 40, 41, 45, 166, inciso segundo, primer párrafo del Código Penal, el Tribunal unipersonalmente resolvió en causa 8034 condenar a Alexis Pedro Ramón Escobar Gamarra a las circunstancias sobre el antecedente a la pena de 8 años y 6 meses de prisión, acciones legales y costas como autor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma, ilícito acaecido hasta el día 19 de julio de 2024 en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, en perjuicio de la propiedad de Marcos David Ojeda. Definir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se acredite el cumplimiento de las obligaciones impositivas, previsionales y ordinarias. Notifíquese. ¿Sí? Yo ahora le voy a dar una copia de estos. No tengo los chavos.